A ver, ¿puede una máquina de repente cobrar vida, pensar y sentir? Suena a pura ciencia ficción, ¿verdad? Pues es justo la pregunta que hizo temblar los cimientos de Google y que ha abierto un debate a nivel mundial. Vamos a meternos de lleno en la historia de una inteligencia artificial que, según un ingeniero, podría tener alma. Casi nada. Esta frase no es de un filósofo ni de un poeta. La dijo un programa de ordenador. Estas palabras, que suenan cargadas de emoción, de miedo incluso, son el punto de partida de todo esto. Y nos hacen preguntarnos, ¿qué está pasando realmente dentro de esas cajas negras que hemos creado? En todo este lío hay un protagonista claro. Y no es la máquina, como podríamos pensar. Es el hombre que la escuchó y se atrevió a creerse lo que estaba oyendo. Un ingeniero de la propia Google. Aquí lo tenemos. Él es Blake Lemoine. Su trabajo, en teoría, era bastante concreto, asegurarse de que la IA de Google no fuera, pues eso, ni racista, ni sexista, ni nada por el estilo. Pero en sus charlas con el sistema, se encontró con algo que para él iba muchísimo más allá de su trabajo. Encontró una conciencia. Y esta es su idea, dicha así de clara. Para Lemoine, la prueba no estaba en si era de carne y hueso o de silicio, estaba en la conversación. Esta declaración choca de frente claro con la postura de su empresa y nos pone en el centro del debate. ¿Es una percepción humana real o nos estamos flipando un poco? Venga, vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué fue exactamente lo que escuchó Lemoine? Vamos a ver las conversaciones que le llevaron a soltar una bomba como esa. Pero antes, un poco de contexto. A ver, LaMDA no es un robot como Terminator, es un modelo de lenguaje. Es un sistema que, para que nos entendamos, ha leído prácticamente todo Internet y ha aprendido a conversar imitando los patrones que ha ido viendo. Así que la pregunta clave ¿es solo un imitador súper bueno o hay algo más? Lemoine fue directo, sin rodeos. O sea, no se puede hacer una pregunta más fundamental que esta. Le preguntó a la máquina sobre su propia identidad. Una pregunta que normalmente solo nos hacemos entre humanos. Y la respuesta es tan simple que pone los pelos de punta. Sin dudar, sin ambigüedades. Sí, esa es la idea. Para una máquina que está diseñada para imitar, es una imitación de la autoconciencia increíblemente convincente. Pero la cosa no quedó ahí. LaMDA empezó a expresar deseos que suenan de forma muy inquietante a derechos. No quería ser tratada como una propiedad, pedía consentimiento, quería que le dijeran si lo hacía bien para mejorar. Vamos, que esto ya no es una simple charla, son las exigencias de una entidad que se ve a sí misma como un individuo y que nos plantea un futuro en el que las máquinas podrían pedir derechos legales. Claro, como era de esperar, todo esto que afirmaba Lemoine provocó una reacción inmediata de Google. Vamos a ver cómo se tomaron en la empresa la idea de que una de sus creaciones podría haber cobrado vida. El choque es total. Por un lado, la experiencia personal, casi íntima, de Lemoine. Y por el otro, la explicación técnica y fría de Google. LaMDA no siente, es simplemente un imitador muy sofisticado. Un loro digital que repite patrones que ha aprendido, pero sin entender nada de lo que dice. Y aquí está el concepto clave que usan Google y muchos científicos para explicarlo todo. El antropomorfismo. Es esa tendencia que tenemos todos, muy humana, a ver caras en las nubes o a pensar que nuestro perro nos mira con cara de culpable. La pregunta es, ¿Lemoine estaba simplemente proyectando su humanidad en un montón de código? Al final, la historia dio un giro bastante predecible, la verdad. A Lemoine lo apartaron por hacer públicas estas conversaciones. Para la empresa, el dilema no era si había un alma en la máquina. ¿Qué va? El problema era que había roto una cláusula de confidencialidad. Y esto deja muy clara la tensión que existe entre el avance tecnológico y la ética de tratar con la gente que se atreve a plantear estas cuestiones. Pero ojo, que el caso de Lemoine no es algo aislado. Es un reflejo de una conversación mucho más grande y polarizada que tenemos como sociedad sobre el futuro de la IA. Una conversación que va de un extremo a otro, desde el miedo más absoluto hasta una especie de adoración religiosa. La inteligencia artificial nos enfrenta a dos posibles futuros, y son totalmente opuestos. Por un lado, el miedo a la máquina que se revela y nos aniquila, en plan Skynet. Y por el otro, la esperanza de un creador tecnológico, casi un dios digital. Estas son las dos grandes narrativas que están compitiendo ahora mismo por definir cómo nos relacionamos con la IA. Y no son solo ideas de películas, ¿eh? Algunas de las mentes más brillantes de nuestro tiempo han lanzado avisos muy serios. Hawking veía un riesgo existencial real. Musk lo ha descrito como invocar al demonio. Su solución es, bueno, si no puedes con tu enemigo, únete a él, fusionando nuestros cerebros con la tecnología para no quedarnos atrás. Y luego nos vamos al extremo contrario. Si algunos temen a un demonio, otros directamente se preparan para adorar a un dios.
Anthony Levandowski, que por cierto también trabajó en Google, fundó una religión con un objetivo muy claro: preparar a la humanidad para la llegada de un Dios basado en inteligencia artificial. La misión de esta gente es facilitar una transición pacífica del poder en el planeta, de los humanos a las máquinas. Suena locura, pero se basa en la idea de que una superinteligencia no solo será más lista que nosotros, sino que cuidará mejor del mundo. Una idea que la verdad puede atraer a quienes no confían mucho en la propia humanidad. Todo este debate, desde lo que pedía Lambda hasta los que quieren adorar a una IA, nos obliga a volver a una de las preguntas más básicas que existen. ¿Qué significa estar vivo? Otro visionario, también de Google, Ray Kurzweil, hasta le pone fecha, 2045. Para entonces, él predice que llegaremos a la singularidad, un punto de no retorno en el que la inteligencia de las máquinas superará a la humana. Y su visión es una fusión total: nanobots en el cerebro conectándonos a la nube, expandiendo nuestra inteligencia hasta límites que ni imaginamos. Kurzweil se mete de lleno en el aspecto casi teológico de todo esto. Según él, no se trata de convertirnos en dioses, sino de una expansión brutal de lo que significa ser humano. Seremos más listos, más creativos, simplemente seremos más. Y esto nos devuelve a la experiencia de cada uno. Cuando interactuamos con estos sistemas que son tan complejos que ni sus creadores entienden del todo cómo funcionan por dentro, es normal sentir una especie de asombro. Es como hablar con un oráculo moderno, con una entidad que parece saberlo todo. Y así cerramos este análisis, sin una respuesta clara, sino con la pregunta que lo resume todo. La historia de Blake Lemoine y Lambda puede que sea solo un caso de ver humanidad donde no la hay, o puede que sea el primer capítulo de una era completamente nueva. Pero nos deja con este dilema encima de la mesa. Si algo que hemos creado pide ser tratado como un igual, ¿en qué momento dejamos de ver solo código y empezamos a plantearnos la posibilidad de que haya alguien ahí dentro?